En La Mala Religión recibimos con mucho gusto a Eduardo de Tenemos Explosivos, querido amigo. Bienvenido nuevamente a Chile de una forma ya más estable. 12 años contando y un par de meses desde una residencia que te tuvo en Estados Unidos. Primero, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Bien, estoy más asentado, ya llevo poco más de un mes y una semana. Y claro, el primer mes es duro, ¿no? Empezar a encontrar el departamento está vacío, tener que encontrar un espacio, rutinas de vuelta. Yo soy súper de rutina, así que el primer mes estuvo difícil la estabilidad, pero ahora ya de pie. Y hablando de estabilidad, dentro de las distintas residencias que tuviste por estudios, por intereses, por vida personal, los Estados Unidos está bastante hardcore todavía, con todo este terror migratorio, y que todos han sindicado a Donald Trump como el personaje siniestro, pero esto data de hace mucho rato. ¿Cómo sentiste tú la temperatura de tu círculo también, que están todos atemorizados? Hay una incertidumbre absoluta respecto a qué va a ocurrir. Sí, es complicado porque, por un lado, claro, está lo que uno ve en las noticias. Como que, yo estaba estudiando en Columbia. Y no es menor decir que estaba estudiando en Columbia porque el elemento de represión comenzó en Columbia. Con Biden. Comenzó con Biden en Columbia, comenzó cuando entraron los pacos a desarmar el campamento que había en el patio de Columbia, después cuando se tomaron el Hindi Hall y entraron los pacos con armas y dejaron la escoba. Que no entraban los pacos a Columbia desde que habían hecho protestas contra Vietnam. Entonces te puede decir un poco cuál es el color de la represión. Pero claro, la represión está súper dura allá. No puedes decir nada, no puedes publicar nada. Si publicas algo por tus redes sociales, viene ICE a llevarte de la casa. Y no es como algo exagerado que estoy diciendo, sino que compañeros del doctorado se los estaban llevando. O sea, se llevaron a 3 personas del mismo año en que yo estaba estudiando. Entonces, claro, cuando se empiezan a llevar gente que tiene green card, ahí es hora de decir, bueno, nadie está a salvo. Y yo como inmigrante, que no me quedo muy callado, digamos, con las cosas políticas, el riesgo... O sea, no me estaban persiguiendo a mí, pero nada dice que no éramos de los próximos. Y va para allá en cualquier cosa política, claro, va para allá. La amenaza está cada vez más cerca y lo más lamentable de todo es que no se ve una solución en un corto plazo, dado este modo operandi de esta segunda tiranía absoluta de Donald Trump, y que da para 2, 3, 4 podcasts y está ocurriendo. El mundo está cada vez más polarizado, pero ya el terror desatado de Donald Trump, o Trump America como un segundo ciclo, está totalmente impostado. Pero bueno, para aclarar, el motivo, se cierra un ciclo en lo personal, se cierra un ciclo también en lo académico, en todas las herramientas que tú adquiriste, los distintos cursos. Tú estuviste en Berlín y en Nueva York como plazas centrales de esta... Sí, comencé... Haciendo resumen, ¿no? Claro, primero, me moví a Colonia a sacar tomar unos cursos para terminar un máster en guión. No lo terminé porque no me salieron los fondos, qué sé yo. Me moví a Berlín, ahí estuve un par de años. Después me fui a Inglaterra, estuve ahí un par de años. Después me fui a Hastings, estuve un par de años. Y después apareció la idea de mudarse a Nueva York. Y claro, postulé al doctorado. El doctorado es pagado por la Universidad de Columbia y estuve allá en Nueva York 7 años en la Universidad de Columbia hasta que terminé, y ahora me decidí volverme. Yo pensé que me quedaba allá, había hecho todas las apuestas, saqué la green card, lo recuerdo. Todo. Carísimo el proceso de abogado, todo el asunto, así que me eché todos los ahorros en quedarme allá. Y cuando me dicen, sí, quedaste, decidí irme. Así que hay un duelo muy profundo en eso que no lo había procesado hasta que llegué acá. Porque hay un plan de vida. Decido, me voy a quedar acá y voy a hacerle. Claro, yo no soy fan de los gringos, no me encanta Estados Unidos en ningún caso, pero Nueva York daba un lugar de oportunidades en las cuales yo podía pulir herramientas técnicas y de conocimiento y conocer gente y abrir algo bonito que se estaba formando. Tenía mi círculo de amigos súper cercano, tenía una pequeña familia, y de pronto tener que dejar ir eso por motivos políticos, hay un duelo muy difícil de explicar porque, claro, vuelvo a Chile, los amigos, pero también hay una vida que se muere, hay un proyecto que se muere, hay una expectativa también. Hay mucha tristeza. Entonces, de vuelta a la primera pregunta, estoy bien, pero ya llevo un mes y algo en este proceso de duelo, de mucha tristeza, de llorar mucho, de hacer las paces con la impermanencia de un proceso de mi vida que ya no vuelve nomás, por lo menos por ahora. Pero la vida también da nuevas oportunidades. Comentábamos antes, nos vimos con los cabros de Tenemos Explosivos en otra instancia hace unos días. Está el tema de tus clases, que también, y por supuesto lo que nos convoca también. O sea, fuera de saber de ti por admiración, cariño y por... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo mío? Hola, ¿algún cambio en tu vida en los últimos años?
Está lo de Tenemos Explosivos, hay mucha gente que está feliz, porque también me imagino que dentro de esa decepción, porque la vida te golpea, la vida te da oportunidades, también está este futuro o presente luminoso, que es un proyecto que yo creo que también te dio un amor y te dio una energía que no esperabas, me imagino, porque es un proyecto que creció de forma orgánica, que data de finales del 2009 y que ahora se abre a posibilidades que uno no vaticinaba, que uno no proyectaba. ¿Cómo ha sido para ti también juntarte con Matías, obviamente con Juanjo, con René, con Álvaro, y poner manos a la obra de algo que quizás se había proyectado en un escenario que se pensaba en los siguientes años, primero de forma remota y ahora con el cara a cara? Claro, es muy raro el proceso y ha sido bonito porque también la idea de... Yo venía para acá y ensayábamos cuando había que hacer un show, entonces mis visitas siempre eran, llego el jueves, ensayamos el viernes, tocamos el sábado y el domingo me voy. Eso era como las visitas más cortas ocurrían así. Por tanto, las interacciones en el estudio, la sala de ensayo siempre eran un ensayo, 2 ensayos a lo máximo. O si me quedaba un mes haciendo show, claro, teníamos 3 ensayos, pero siempre los ensayos estaban enfocados en vamos a tocar un show, hace mucho tiempo que no tocamos este tema, no, hay que sacarlo, se me olvidó cómo se hace, o cómo era la segunda voz, como cosas técnicas que hay que solucionar. Y ahora por primera vez estamos empezando a trabajar, componer de vuelta juntos, y hay un reencontrarse que es distinto, que es el reencontrarse de la sala de ensayo, al cual yo no estaba haciendo nada de eso. Yo me llegaban los temas y yo después proponía encima. Pero ahora ser parte activo del proceso le da otro color y la dinámica del grupo cambia. Es como que entré a la misma banda de siempre, pero distinta. Es como estar pololeando con tu esposa, digamos. Es súper interesante el proceso. Y no deja de ser interesante también todos los estímulos que de forma silenciosa o sin mucho bombo, ustedes dan poco a poco el fanático de Tenemos Explosivos presiente que la cosa se está reactivando con todo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, sin mucho anuncio, sin mucho preámbulo, uno ve las sesiones de Bolchevique en YouTube, en el canal de YouTube. Está lo de Victoria en YouTube. Está lo de la reedición de Derrumbes en vinilo a través de Pablo y todo este círculo virtuoso de Amendment y todos los cabros que también han estado tras ediciones de muy linda factura de los discos. Y yo me imagino que Derrumbes, que fue el primer hito, estamos claros con esta joya haciendo un ejercicio arqueológico en mi bodega. Yo casi me muero cuando encontré este CDR de intervención enérgica en los asuntos de la nación, que uno piensa en Derrumbes, pero uno se olvida que ustedes tenían esta paleta de colores en estos EP que entregaban en centros culturales o por círculos de amigos, en tocata. Todo serigrafiado a mano. Todo serigrafiado a mano. Sí. No pude escuchar el disco en mi reproductor, no leyó el CDR que está bastante carreteado, pero que nos lleva a otro tiempo muy lindo. Tiempo muy lindo del efecto boca-oreja. Lo de la reedición de Derrumbes, con todo ese discurso, con toda esa forma de hacer ficción de la memoria emotiva, con tu relato, yo creo que también te lleva a una búsqueda muy interesante que se dio entre el 2000 y el 2011. Sí. Me imagino también que dentro de los ensayos están ustedes proyectando, no lo han anunciado, tampoco es un aniversario redondo, pero la reedición de Derrumbes en vinilo también los hace como recapitular en esos años. Sí, y nos obliga también a revisitar temas que hace mucho que no tocamos, porque claro, sacamos hace un par de años el Cortacalle y ya hemos estado trabajando en eso, y de repente en los shows tocamos un par de temas más antiguos. O sea, siempre estamos revisitando el catálogo, pero hay mucho del Derrumbe que no hemos tocado en un montón de tiempo. Y claro, ahora nos ha obligado a revisitar eso, y a mí también, porque yo soy el encargado del diseño, por lo general, de las cosas. Yo no hice el diseño del Derrumbe en particular, pero sí estuve encargado del diseño del Derrumbe del vinilo. Entonces también el diseño conversa con ese diseño, hay todo un proceso de revisitar algo que estaba y tomarlo como algo nuevo, como algo que te puede enamorar otra vez. Así que ha sido todo el proceso de esta etapa, ha tenido ese color, como de reencontrarte con algo muy conocido y mirarlo desde una perspectiva nueva y encontrarle cosas interesantes otra vez. Mucho de la gente que escucha Tenemos Explosivo y lo que la gente desde afuera, incluso hay gente que no entiende quizás por qué la banda tiene ese culto, es esta sobreidealización que tiene el fanático, y te puede pasar a ti con un artista visual, con un director de foto, con un músico, que uno le da un sentido a las letras que ni el propio creador entiende. ¿En serio te pasaste ese rollo con las letras? No, habla de otra cosa. Pero este ejercicio de Derrumbe ha hecho que muchos de nosotros, la gente que lo sigue de su inicio o que lo descubrió en pandemia o en otro momento de su vida por una recomendación, herencia, un amigo, familiar, lo que sea, es escarbar. Escarbar, por ejemplo, a mí me pasó que Vimeo, que hace cuánto uno ve algo en Vimeo. Uno ve lo de la matanza de Corpus Christi, claro, y las tocatas en los centros culturales, y nos lleva a una banda que siempre buscó
el discurso, la música y un aspecto visual desde los primeros instantes. Sí. Porque incluso antes de Derrumbes, ustedes le ponían mucho, hacían hincapié, sobre todo con ese video que fue un DVD, recuerdo, con Asís, ¿no? En el... Sí, fue un show que grabamos. Claro, en Nathaniel Cox, en Sí. el Centro Cultural. Bueno, ese show tenía imágenes muy potentes, tenía las protestas de los pescadores, Sí. tenía todos estos cagazos de la dictadura, tenía las protestas en Corea, si mal no recuerdo, en fin. Y en un manifiesto también, que ustedes no sabían cómo en qué iba a seguir el proyecto, pero era un manifiesto de estos somos nosotros. Sí, era como la idea fuerza de la banda. Como estamos hablando de elementos políticos que están pasando y esto es más o menos lo que opinamos y vamos para allá. Pero nunca desde una perspectiva de tener que enseñarle a la gente lo que está pasando. Como que siempre la inquietud, ¿no? confianza del proyecto sí ha sido como confiar en que si yo te digo, mira, esto está pasando y se presenta información, tú eres capaz de buscarla y tener una opinión propia. No tengo que ir y dártela en la cuchara. Como que no hay que tratar de tonto a nadie. Yo trabajé en la tele mucho tiempo. Y me acuerdo que en cierto canal, en cierto momento, utilizaban el término EPI, que significa hecho para idiotas. Entonces ellos hablaban de que todo lo que había que hacer en la tele era EPI. Y siempre me pareció una falta de respeto con la audiencia. Que decía, la gente no es tonta, la gente simplemente es igual que uno. Yo soy la gente. Entonces, si a mí me gustaría que me trataran de una forma inteligente, voy a tratar a la gente de forma inteligente. Y ese ha sido el proyecto siempre. Igual ustedes han sido súper didácticos también en el sentido de... Porque hay gente que no recuerda lo mismo en la matanza de Corpus Christi, ¿no? Que es un hecho este ajuste de cuentas contra el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el 87. Hay generaciones que no lo tienen, Claro. no está a la vista. Y el algoritmo tampoco muestra mucho esas cosas con ejercicio acabado, fuera de que sea un ejercicio vintage de la prensa de la época que no está en su mejor momento, digámoslo. Entonces, esa forma de narrar también las cosas y que la gente juzgue, ¿no? La entrega del mensaje y la ficción del relato es parte de una impronta que ven Derrumbes, yo creo que el primer manifiesto potente, ¿no? Lo que ustedes ponen sobre la mesa. ¿Cómo ha sido para ti también, con lo acabados que son tus textos, fuera el tema visual? ¿Cómo ha sido para ti también hacer esa relectura actualmente? Una responsabilidad no menor de adentrarse en el mensaje e interpretarlo también. Sí, también el ejercicio que tenemos es súper como decías tú, es de memoria. No alcanza a ser un ejercicio de archivo, aunque a momentos bordea eso, porque también mi pega es escribir las letras, pero también es colocar los samples. Entonces también en el proceso de encontrar samples, de pronto encuentro como una entrevista a alguna parte o una frase de algo, o estoy leyendo un libro y aparece una frase buena y digo, esto me lo robo. Entonces también hago un collage de lo que voy escuchando, lo que voy armando. Siempre he sentido que las letras de la banda son mías porque yo soy el elemento aglutinante, pero no todo sale de mí. No es como que yo soy la voz de Tenemos Explosivos, sino que es mucho más coral el ejercicio. Entonces, dentro de esa coralidad del ejercicio aparece el hecho de que aparecen elementos de archivo, frases, samples, ideas. Entonces, revisitar eso, para mí, involucra revisitar lo que me estaba llamando la atención en ese momento, que al final siempre es lo mismo lo que me llama la atención. La injusticia, la disparidad de poder, la violencia del Estado. Siempre me ha llamado la atención eso, entonces revisito las diferentes formas en las cuales eso ha ocurrido o se ha manifestado en los discos. Cada uno tiene su pequeña historia, tiene su estética, pero hablamos de lo mismo. Si te gusta un tema del disco, te van a gustar todos los otros discos. Hay un paralelismo en la línea de tiempo de Tenemos Explosivos, ya que hay cuestionarios odiosos y no tanto, como todo en la vida, donde se sitúa Derrumbes y Cortacalles como discos que fueron presentados más que gestados durante momentos de fuerte agitación social en Chile. Pero hay que dejarlo súper en claro. Tenemos Explosivos nunca ha tenido una obra que haya sido regida por una efeméride. No. Y eso ha generado confusiones respecto a esta banda lanzó esto. Fue como, por ejemplo, cuando Rage muestra esa foto de Plaza Dignidad. Claro. Ok, ahí hay como una... Sí, pues hay una opinión con respecto a lo que ocurre. Claro. Pero lo de usted no, lo de usted ha sido algo intuitivo, ha sido esta suerte de ficción, de un relato emotivo, de la memoria emotiva que ustedes también eligen, me imagino, en un acuerdo, ¿no? Sí, de la postdictadura también, ese es como el marco, por lo general. ¿Y te hace sentido eso de situar en casos similares a Derrumbes? Hay dos discos, por supuesto, en esta transición, claro. pero Derrumbes con Cortacalles, por una suerte de coincidencia, ¿no? Sí, también son discos que... Claro, como dices tú, ocurren en momentos históricos, ¿no? Como sacamos el Derrumbe, estaban las marchas, el 2011, 2013. Y si bien el disco, como nosotros sacamos primero la intervención enérgica, y ahí hay 6 temas, si no me equivoco, y el Derrumbe tiene 12.
tenía el 50% del disco. Claro, entonces ya lo habíamos compuesto un par de años antes de las marchas. Pero cuando estábamos en las marchas, yo me acuerdo cuando estábamos grabando el disco, el Derrumbe, en el estudio, estaban pasando las marchas afuera, yo salía a sacar fotos, estuve durante el 2011, el 2013 en primera línea, así como sacando fotos, llevando a los cabros, tirando piedras, como haciendo un aporte ciudadano a lo que estaba pasando, y en el disco utilizamos esas fotos que yo estaba sacando en las marchas. Entonces estaba conversando con el elemento sin que eso que estaba pasando fuera lo que influyó la música, porque ya estaba compuesta de antemano. Algo parecido pasa en el Cortacalles también, el disco que habíamos sacado, porque, claro, muchas de las letras o de las cosas yo las tenía escritas y de pronto ocurre el estallido. Y la pregunta era, se está inspirando en el estallido, ¿cómo va a estar el próximo disco? Y era como, no, si ya lo tenemos listo, estamos mezclando. Pero la diferencia es que si bien la banda en términos de contenido o inspiración no opera en el comentario de lo que está ocurriendo, la banda misma sí opera en la lógica de lo que ocurre. Me refiero, por ejemplo, cuando fue el estallido, yo no podía viajar, era pandemia también, qué sé yo, y allá en Estados Unidos con amigos estábamos juntando plata para hacer como encontrar suplementos médicos o prótesis de ojos, qué sé yo. Y acá en Chile la banda hizo un par de shows para poder juntar bienes, para poder hacer donaciones. Entonces la banda se activa y es políticamente presente, pero claro, no necesariamente se ve en el contenido de la letra en términos de inspiración, pero sí en la acción de la banda. Ya sea en las mismas calles, o en las citas de personas, en sus cuentas personales, en reflexiones, en sindicatos, en juntas, en barrio, en comunas. Hay letras de Tenemos Explosivos que la gente ha tomado como, ¿qué es lo lindo del arte, no? La forma en que uno se apropia del sentido del mensaje, incluso mensajes que son apolíticos a priori, incluso yo no lo vi así, pero es un honor para mí que te sientas, que veas esto como un vehículo de cambio. ¿Qué ha sido lo más bello, siendo ya, vámonos al lado un poco más luminoso, porque todo se ve lúgubre, ni hablar de lo que ocurre en Chile, en los temas electorales, en esta idiotización también de la audiencia por los algoritmos, en fin. Pero del lado luminoso de las cosas, ¿qué es lo más gratificante que te ha pasado? Así como un caso en particular, porque bien sabemos el apego que siente la gente con tus letras, con los textos de la banda, claro, para llevarlo a un colectivo. ¿Qué ha sido lo más gratificante que en estos años, ¿no?, fuera de Chile, que te ha ocurrido con la banda? ¿Como en términos de contenido de la letra que ha sido resignificada por alguien? El sentido de tu obra, que alguna persona se te haya acercado, que eso ocurre, ¿no? Y te cuenta alguna historia, alguna historia de contención. Sí, me ha pasado, hay varias, una vez creo que lo conversamos, no me acuerdo. Probablemente. Pero para mí la más bonita fue una vez cuando lanzamos el Cortacalles en la SCD, que se me acercó una chica que después, por cosas de la vida, terminamos trabajando juntos, una poetisa mapuche, que le traduje unos poemas porque una amiga sacó un disco y qué sé yo. Y claro, y esta chica se me acerca y me dice, oye, muchas gracias por el Cortacalles, me fue muy importante. Mi mamá se murió de cáncer hace 6 meses y no la había podido llorar, y el proceso de duelo de mi madre fue muy difícil, y escuchando el disco y escuchando las letras como que pude por fin llorarla, y estoy ahora más tranquila y en paz con ese proceso. Y para mí fue tremendo. O sea, mi madre tuvo cáncer, se había muerto mi padre hace un par de años, y fue como, ok, si a nadie más le gusta este disco y pude hacer algo con esta persona, eso es todo lo que vale la pena. Como hay algo en el compartir que es lo que más me gusta de hacer trabajo de este tipo. No tiene que ver con... Esto es otro tema, pero ayer estaba hablando con un amigo con respecto a esto, porque volví ahora, la banda se reactiva y la pregunta, ¿dónde van a tocar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo crece la banda? Siempre está la idea de que la banda debe crecer, como que los proyectos son linealmente en tamaño. Y para mí también, no necesariamente el crecer tiene que ver con llegar a más gente, y llegar a que todo Chile escuche Tenemos Explosivos, porque también no sé si podría quizás llegar a pasar. robustecer la obra. Sí, y también tiene que ver en el sentido de robustecer la obra, como profundizar el relato y conectar, como me gustaría pensar que con la banda estoy haciendo algo que me hubiese gustado escuchar cuando yo escuchaba esta música y tenía, no sé, 15, 20 años menos. Me encantaría que una banda estuviera haciendo esto. Y como entregarle como, loco, esto es lo que yo tengo, que tengo 20 años más que tú y te puedo presentar estas ideas, ojalá que te sirvan. Si a alguien más le sirven, soñado. Como esa es mi forma de entregar algo. Ahora, bien sabemos, sobre todo en el apagón cultural en Chile, que no fue menor, fue bastante extendido, digámoslo, el valor de la obra trascendió décadas. Y nuevas generaciones le tomaron un sentido. Yo creo que también apunta a eso, ¿no? Al valor de un legado que es el registro. Sí. Y que, bueno, quién sabe hasta dónde va a llegar eso. Sí, no hay control. A mí me gusta mucho la idea del legado, sobre todo porque
Pienso, por ejemplo, en los legados fallidos, como Ricardo Lagos quería ser recordado como el gran estadista y es recordado como el tipo que concesionó todo Chile. Entonces tú no decides tu legado y creo que eso es algo que me gusta mucho, porque si pudieras elegirlo estaríamos todos curando nuestro legado. Yo voy a ser recordado como el gran escritor de la banda, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás la banda cumple otra función más adelante, quizás como me recuerdan, quizás nadie me recuerda y está bien, pero hay una actividad del hacer que genera vida y eso es lo que me gusta. Oye, Eduardo, no sé si hablar de legado, pero es signo de estos tiempos donde hay una generación distinta, criticable, que está actualmente en el gobierno, pero no deja de ser peculiar, por decirlo de alguna forma, que el presidente de Chile muestre una admiración tan explícita hacia ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes con ese tipo de cosas? Yo sé que ustedes no son muchas alabanzas, están claros que están dentro de un estatus de banda de culto, pero ¿qué pasa por ustedes en la conversa dentro de la banda cuando ven esas muestras de afecto explícito del presidente Gabriel Boric? Es bonito, como que la sensación que tenemos es, al margen de la distancia política que uno pueda tener con el proyecto del gobierno, o con la figura de Boric como presidente, o incluso con su carrera política, como que hay algo en el hecho de decir, ok, a alguien le gusta la banda, alguien que tiene X cantidad de millones de seguidores, por tanto, excelente publicidad, muchas gracias por la publicidad, pero también, como decíamos, no somos una banda en la cual nos vamos a parar a decir qué es lo que hay que hacer. Como que nuestro trabajo es mucho más simple en cierto sentido. Como estamos hablando de la memoria histórica del país. Y lo bonito de la memoria histórica del país es que no es apropiable. Tú no puedes agarrarla en el discurso de la concertación o de la derecha, de cualquier rama de la derecha republicana, y apropiarte de la memoria del país como si fueras a hacer algo con ello que tú quieres moldearlo para tu lado. La memoria es historia. Y creo que lo importante es poder colocarle un borde a esa memoria. Como esto hay que salvarlo como lo que es, no como la narración que tú quieres darle de ello. Por tanto, que le guste a Boric o que a Kast le gustara, para mí, o sea, no voy a celebrar que a Kast le guste, pero Lo dudo. Sí. Pero pongo ese ejemplo radical en el sentido de, por ejemplo, una vez en un show se me acercó un chico y me decía, oye, Eduardo, muchas gracias por la banda, qué sé yo. Yo soy, perdón que te lo diga, pero yo soy milico, me dijo. Yo estoy, no me acuerdo qué rango tenía, aunque no me sé los rangos. Pues yo estoy adentro y qué sé yo, y yo estoy en la institución, muy comprometido en la institución, y empecé a escuchar la banda, y por primera vez, porque esto es algo que no se habla en la institución, empecé a meterme a investigar como la historia, y estoy súper en shock, y no sé muy bien qué hacer, y si seguir o no, y le decía, no, lo que tú sigues, es como si ya estás adentro, y estás, ya por último, ya estás abriendo los ojos, ayuda a que otra gente en la institución abra los ojos, pero si eso puede ser tu aporte, es mucho más aporte del que puedo hacer yo desde afuera gritándole, ¡milicos de mierda! Como que sí, lo siento la rabia contra los milicos de mierda que torturaban a mis compañeros de país, pero si tú desde dentro puedes hacer un cambio y nosotros estamos aportándote en eso o entregándote información o abriendo caminos de pensamiento o de investigación o de curiosidad, me parece un suficiente aporte. Pero o sea, eso ya es increíble, hablando de la relevancia de lo que te puede cambiar. O sea, si tú le estimulas a un potencial milico, da lo mismo la división que sea o lo que él busque, le estás estimulando el pensamiento crítico a una persona que está quizás con un cerebro, con una forma de la vida súper lineal por un tema de necesidad o por familia, en fin. De institución, claro. Eso no deja de ser increíble, en el sentido de una banda que tenga un cometido, ¿no? De hacer que la gente se cuestione las cosas. Y eso yo creo que es el poder del arte en gran medida, y yo creo que le hace mucho más sentido a lo que ustedes siguen escribiendo. Sí, y también es distinto como... Lo pienso, por ejemplo, si te juntas a conversar con alguien que no piensa igual que tú y te sientas en una mesa, claro, yo tengo un montón de buenos argumentos, estoy muy orgulloso de mis argumentos, puedo articularlos, creo que yo bastante bien, pero es muy distinto a si tú escuchas una banda que a ti te gusta, te entra a ti por el gusto y tú decides hacer esa investigación, no hay nadie convenciéndote. Creo que el valor de ese como... esa aproximación estética de cada uno hacia el discurso es distinta a la aproximación argumentativa que se hace socialmente. Se siente más como si fuese tuyo. Entonces, esa apropiación del discurso o de la idea me parece que llega más lejos que un convencimiento. Por tanto, creo que ese es el pequeño gol que estamos tratando de hacer. Eduardo, hablando de los planes, que obviamente, o sea, nosotros de hecho con Matías, nosotros como equipo hicimos una editorial hace un par de semanas atrás, donde hablamos de, yo creo que tú vas a entender el punto, porque hay gente que no se lo tomó de otro lado el punto, justo hablando del mercantilismo, el odioso mercantilismo. Okay. Pero hablamos de la falta de bandas convocantes en ciertos circuitos. O
O sea, hay gente que está haciendo las cosas, pero está todo muy disperso. Claro. Está todo muy disperso, hay pocas bandas que corten 300, 500, 600 tickets, salvo esta nueva camada de bandas como Estoy Bien, Candelabro, Niños del Cerro que viene hace un rato, Hacia Menor, que es el Castle, está perfecto. Quería llevar eso hacia el tema de, me imagino, las conversaciones que ustedes están teniendo. Están con una agencia de management, una agencia de booking, ustedes obviamente con la autonomía de siempre. Me imagino que tú ya tienes un margen un margen de prueba, de diagnóstico, de ver, ok, yo tienes pensado, imagino, me quiero quedar acá a ver cómo resultan las cosas y quiero ver qué onda con la banda, porque este es un estatus que la banda no vive desde el 2013. Claro, o sea, la posibilidad de hacer cosas constantemente, sí. Claro, es una algo frecuencia. Nuevo. Sí, y también nosotros durante todos estos años hemos sido un problema para los agentes, para cualquier persona que nos quiera contratar, porque claro, pueden tocar, sí, queremos tocar, ya, ¿cuándo? Mira, yo tengo vacaciones entre junio y en diciembre tengo 2 semanas, entonces los pobres personas que nos coordinan los shows tienen 2 semanitas al año para poder meter todo y tenemos que viajar y tocar, entonces... Hemos sido siempre un problema. Por primera vez no somos un problema a ese nivel. Nos podemos organizar con meses, podemos decir, ya, soy un show. Entonces, las condiciones de juego han cambiado. Eso ha hecho mucho más fácil para todos, para nosotros, para la gente que nos ayuda a cerrar el show. En ese sentido, claro, hay una expectativa de qué va a pasar. Pero tampoco... O sea, si pasan muchas cosas maravillosas, pero si no pasa nada muy distinto, también es parte de la lógica. Como... Ocurra lo que ocurra, estamos en paz. Como que el proyecto tampoco tiene el color de... Y nunca se pensó. No, o sea, para mí, si iban 20 personas y cantaban 2 personas las letras, yo me acuerdo cuando tocamos al bar 1 y había alguien que se sabía la letra de una canción y dije, esto es muy raro. Alguien se sabe una cosa que yo escribí en mi pieza, esto está taquilla, ¿qué irá a pasar? Ya, pero igual ya tan claro, por algo han apostado, trabajando con productores de alto rango, el tema de mezclar afuera, o sea, ya tienen cercanía, o sea, ya tienen una conciencia hace rato, me imagino, se ha conversado del impacto que está teniendo su obra actualmente, sin pensar en un futuro exitista. Claro. Pero... Sí, pero también yo recién ahora lo estoy viendo porque yo de afuera no existe esa... Es como no conozco cómo funciona, nunca lo he visto. A mí, René, el guitarrista, me ha dicho, sí, una vez me reconoció en el metro y alguien me hablaba y yo decía, qué raro. Me ha pasado, de repente estoy comiendo algo y me dice, hola, alguien me saluda y dice, ¿quién será esta persona? Ah, parece que le gusta la banda. Como lo he visto en ese nivel, pero tampoco... Somos Billie Eilish, no es como que puedo salir a la calle. Entonces, existe en un nivel en el cual es bello y sorprendente cuando ocurre en su pequeña dimensión, pero tampoco hay pretensiones que crezca mucho más que eso. Si lo hace bien, si no, bien también. Para la gente que espera, obviamente, lo de Metrónomo, hay gente que no pudo estar en Metrónomo, está también el Teatro Caupolicán con Eterna Inocencia, sí. Banda de un circuito que hay similitudes sobre todo en las letras de Guille, que son hay mucha memoria emotiva latinoamericana, sí. Hay un cruce interesante. ¿Ustedes ya habían tocado en Concepción, puede ser, con Eterna Inocencia? En el Coliseo con Eterna Inocencia. ¿Y no tocaron regiones con Eterna Inocencia? No. Pero hay, claro, entonces habían tocado en Coliseo con Eterna Inocencia. Sí, no. Va a estar lindo. Sí, estuvo buena esa vez y nos pusimos a conversar también porque el Guille hace clase en un colegio. Yo estaba profesor de historia. Sí, y yo estaba también haciendo clases en Colombia, entonces conversamos un montón sobre eso. Estaba bueno. Tenemos un montón de cosas en común que yo no tenía idea tampoco. Así que sí, va a estar bueno esa fecha. Y luego de eso, entiendo que hay grupos de trabajo, hay que respetar primero el Teatro Caupolicán para anuncios posteriores, pero el tema de los shows, ¿piensan aprovechar el lanzamiento de Derrumbes para tocar ese material de como se hace, ¿no? Con los discos de principio a fin, o piensan anunciarlo después, están conversando? Estamos conversando, no hemos decidido, tenemos ideas y estamos batallando qué idea es la mejor. Porque a mí me encanta revisitar y reversionar y está la otra escuela de no, como el disco. Entonces estamos en esa, ok, cambiamos algo, no cambiamos nada, seguimos, qué sé yo. Ya, y el sucesor de Cortacalle, próximo año. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chuta. ¿Quién sabe? Bien. No tengo idea. Me encantaría saberlo. Oye, Edo, hace rato, bueno, en todas las conversaciones musicales se ha hablado de las letras, pero en la música, yo con René tenemos varias bandas en común, fanáticos, harto post-hardcore clásico, hardcore vintage de los 80, en fin. Tú nunca has estado muy metido en el rollo del hardcore. Recuerdo que a ti te gustaba mucho los primeros discos Minus the Bear. Sí. Esto es haciendo ya... 2009, claro. Las primeras entrevistas, cuando ustedes tenían... De hecho, sonaste en la radio con este demo, me acuerdo. Sí, fue tremendo. Increíble, ¿no? Increíble que eso yo sonaba en la radio. Pero está perfecto. Pero dentro de esas conversaciones, René, como que uno coincidía con el gusto de René, pero tú estás en otra. Estás con más artistas avant-garde, jazz, si mal no recuerdo, música negra. Sí. Actualmente, ¿cuál sería la banda? Porque esto siempre cambia. Dentro del rock, ¿dónde está el acuerdo en Tenemos Explosivo? Así como...
No sabría decirte dónde está el acuerdo en este momento. No lo sabría decir. Ni Porque si- estamos todos escuchando cosas distintas. Igual estamos todos en un periodo, y lo hemos conversado, como que no estamos pegados con un disco, por ejemplo. Ya. Me ha pasado que no me he pegado con... Me he pegado con artistas o como Ok. con discografías, pero no me he pegado con un disco en particular. Pero yo empecé a escuchar mucho más hardcore hace poco. No sé, unos 4 años. Empecé a entrarle así como Seiichia o Orchid o Statefalls me encanta. Como que son Nova La Oscura, es mi banda actual hardcore favorita. Como que descubrí esto es lo que me pasa, descubrí un tipo de cantar hardcore que me gusta. Y estoy muy en paz con eso. Como hay una sonoridad que no me gusta y una que sí me gusta, esta me gusta, listo, para allá voy. Y ahora he hecho las paces con eso y escucho mucho de eso, entonces estoy como... es muy divertido porque estoy haciendo la vuelta al revés. Me estoy nutriendo de lo que nutrió la banda en un comienzo y que yo no lo tenía. Y ahora por fin lo tengo y entiendo cosas que los chicos hacían en guitarra o composicionalmente que me quedaban súper lejos. Y ahora digo, oh, está bueno eso que habíamos hecho. Como, sí, siempre ha sido así, es parte del estilo. Y me decía, buena, no lo sabía. Si hubiese una sola banda que te ofrezcan abrir un show, una banda obviamente que te sume, abrir un show como tenemos Explosivo, que pelamos cables sobre eso cuando nos vimos, pero para no forzar eso, en el sentido de, si hay una banda como, puta, te gustaría compartir escenario con una banda, por el simbolismo, hablo a nivel colectivo, no a nivel personal. Yo creo que muchas de esas ya se lograron. Porque uno de mis sueños era tocar con Mr. Bungle en algún contexto y tocamos con Mr. Bungle hace unos años y para mí fue como, oh, listo, ya estoy bien. Como que el Eduardo del colegio, que era fan de Mr. Bungle, ya está en paz. Pero sí, como Deftones sería probablemente para mí, sí. A ver si se da. Dicen que Deftones nosotros lo anticipamos, probablemente quizás esté en Lollapalooza. Claro. ¿Quién sabe? Todo es un misterio. No tengo idea. ¿Y Refuse te motiva? ¿Refuse ya los anunció el show de Refuse? Sí, yo nunca escuché Refuse en su momento. Ya. Todo el resto de la banda sí. Están todos alucinados. Todos alucinados, claro. Yo no lo escuché nunca. O sea, claro, en carretes y qué sé yo, más grande, pero no era parte de mi inventario. En esa época yo estaba más metido en el agro. Entonces estaba en el agro y en el Britpop estaba en esa época. Entonces no estaba más lejos. Eduardo, nada, muchas gracias por esta conversación. Esperamos, vamos a estar en el show de Metrónomo y felices, felices de estar de compartir más contigo. Entiendo que en tu modo operando, tu carta GAN, que ya la estáis con lo metódico que eres, estáis con las clases y un año por lo menos en Chile, así que ojalá que puedas llevar a cabo, pese a lo hostil que está el ambiente, que puedas llevar a cabo todos tus planes, todos tus proyectos y que la experiencia amarga que tuviste en Nueva York sea compensada con una excelente residencia en tu tierra. Por ahora, sí. En tu tierra por ahora, ¿no? Está bonito volver a ver a la mamá también, volver a conectar con mi hermana, está bonito volver a los amigos. Como que hay algo que a pesar de lo hostil, siento que he caído en un colchoncito de cariño que ha hecho todo mucho más llevable, así que un año de cariño por lo menos no está nada de malo. Gracias, Eduardo. Eduardo, tenemos Explosivos, amigo de la casa en La Mala Religión. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti.